Ya llegamos al tercer módulo de este minicurso de comprensión lectora que te va a ayudar a entender lo que estudias y en consecuencia a memorizar mejor los textos, tus materias, ese tema que tanto te estaba costando hasta ahora. Para arrancar esta última clase de este minicurso, quiero hacerte el recordatorio de que apagues el modo automático. Ya tenemos más confianza, ya pasamos 2 clases. Y la verdad es que es súper importante recordarte que tomes apuntes, que prestes atención a la clase, que no estés con el celular mientras estás viendo la pantalla, porque de lo contrario, el contenido se va perdiendo. Y si no aplicas lo que te enseñó, no vas a tener ningún resultado. Si viste la clase 1 y la clase 2, pero no hiciste nada de lo que te enseñé, vas a tener los mismos resultados que venías teniendo hasta ahora. Si mirás esta clase, que es la clase número 3, y no aplicas tampoco, nada va a cambiar. Me han mandado a veces mensajes preguntándome que por qué nada cambió si vieron una clase, y cuando les pregunté si aplicaron, me dijeron que no, que solamente vieron la clase hace 5 minutos. Bueno, no existe ninguna clase que solo por verla vayas a conseguir algún resultado en la práctica. ¿Por qué? Porque para tener resultados en la práctica, como bien lo indica el nombre, hay que hacer. Yo ya te di varias herramientas en este minicurso. Toca que apliques para conseguir resultados. Si vas a mirar la clase esperando que algo cambie sin hacer, entonces mejor no veas la clase. Esto te lo digo realmente para ayudarte a tomar conciencia de que hay que hacer algo diferente para tener resultados diferentes. Y lo primero que podemos hacer es apagar el modo automático, ser conscientes, prestar atención, aplicar. Sin más vueltas, lo primero que te voy a enseñar en esta clase es la importancia de tomar apuntes. Me parece importante en la tercera clase de este minicurso cerrar con este tema, porque en la clase 1 ya vimos qué es la comprensión lectora, que es entender lo que estudiamos. Vimos por qué es importante, básicamente para memorizar. Te di una herramienta que es la técnica del glosario para que puedas entender el significado de conceptos que te resultan difíciles de recordar. En la segunda clase no solamente hicimos el repaso de la clase 1, sino que también agregamos el cómo aprender a diferenciar las ideas importantes de las que no son tan importantes, para descartar información y así poder resumir, esquematizar, aplicar la técnica que sea, seguros de que estamos estudiando lo que nos van a tomar. Recordá que yo te hablo puntualmente de aprobar exámenes y que nos focalizamos en aprobar exámenes, pero el objetivo es que apruebes porque aprendiste la materia, no porque solamente buscaste aprobar a toda costa. Por eso te enseño estas herramientas. Entonces, como ya vimos eso, para cerrar, me pareció bueno enseñarte la importancia de anotar lo que ves en clase, porque de lo contrario te vas a olvidar. Es una mala costumbre que tenemos de no anotar lo que nos dijeron en clase porque pensamos que vamos a recordar todo. Y la realidad es que no. Pero no esto que seguramente te pasó alguna vez de decir, no, bueno, tengo fiaca de escribir, entonces no anoto, no tomo apuntes, me voy a acordar lo más importante y después no recordar nada. ¿Eso que te pasó? Es normal, no tenés un problema en tu memoria. El problema es que no tomaste apuntes de algo que no aprendiste, que no guardaste en tu memoria a largo plazo. Por lo tanto, es lógico que te olvides. Recordá que nuestro cerebro, como te dije en una de las clases anteriores, lo que hace es filtrar lo relevante de lo irrelevante, es decir, lo que importa de lo que no importa, lo que sirve de lo que no sirve. Y si yo no anoto,
Listo, no sirve, no lo anoto, no lo vi más de una vez, entonces no tengo conocimientos previos, pasó la clase y me olvidé. Por eso yo casi en todas las clases, o al menos en la introducción a mis cursos, les digo, tomen apuntes, porque en el momento uno pensaría que se va a acordar, pero después no. Los apuntes son necesarios para recordar lo que estudias, para entender mejor, te ayudan a focalizar la atención en lo más importante del texto y a partir de los apuntes podemos resumir, podemos esquematizar, hacer una síntesis, una línea de tiempo, un cuadro comparativo, técnicas que después nos van a ayudar a memorizar el contenido. ¿Cómo tomar apuntes? Te voy a dar recomendaciones generales. Primero, lee el texto o los textos, el módulo, las páginas que correspondan al tema que se va a tratar en clase. Fíjate en el programa qué tema toca en la clase de la materia y antes de la clase lee el material correspondiente. Así te evitas anotar innecesariamente lo que está en la bibliografía, porque de todas maneras lo vas a resaltar en la bibliografía y lo vas a transcribir después. Te evitas estar pasándola mal mientras tomas apuntes en clase porque querés anotar todo, pero no llegás y el profe habla rápido y te desesperás. Y en cambio podés disfrutar de prestar, o no sé si necesariamente disfrutar, pero sí podés focalizar la atención en lo que el profe está diciendo para poder hacer alguna pregunta si te quedaron dudas de lo que leíste o de lo que dijo. Podés entender mejor el texto, porque el profesor generalmente lo que hace es ampliar con explicaciones el contenido, o decirlo de otra manera, en lugar de estar ahí intentando anotar todo sin poder. Al final terminás frustrado con esa sensación amarga de estuve estresado toda la hora, pero no pude. Entonces, léete el texto antes de la clase. No toma tanto, tomará media hora, una hora, entre que lees y resaltás. El de la clase puntualmente. Y te vas a la clase sabiendo que podés preguntar si tenés dudas, sabiendo que no vas a estar perdido si te hacen una pregunta. Hay que adelantarse. En la facu hay que adelantarse. No es como en el colegio que uno se salvaba lo mismo si iba en el momento y el profe te volvía a explicar. En la facu hay que adelantarse e ir con el material leído a la clase. Otra recomendación que te puedo dar es que apuntes en forma esquemática. No todo en párrafos, como si fuera un resumen, sino en forma esquemática. También que uses viñetas y enumeraciones. 1, 2, 3, 4. Es más práctico. Y después puedes aplicar métodos como el Cornell, viñetas, como el de las 2 columnas. Eso ya depende de cada quien. No hace falta tener un método de toma de apuntes para que te vaya bien en la carrera. Solamente tomar apuntes, habiendo leído el texto antes de la clase, sacándote las dudas que tengas sobre el tema. Y a partir de ahí, obviamente, aplicar otras técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque tomar apuntes y el glosario no reemplazan todas las técnicas de estudio. No hay una sola técnica para aplicar. Y no importa tu carrera ni tu situación particular, no importa si estás trabajando y estudiando y emprendiendo, si estás únicamente estudiando. No hay una sola técnica para medicina, otra para derecho, no. Lo que hay son técnicas que sirven para diferentes cosas. ¿Qué es lo que te determina, que sirven para diferentes cosas? La ciencia. La ciencia estudia qué técnica sirve para memorizar, qué técnica sirve para descartar información y que no tengas que aprenderte todo el libro, qué técnica sirve para que puedas relacionar lo que ya sabes con el tema nuevo, qué técnica sirve para repasar. Eso lo determina la ciencia. No es por opinión tampoco, no es que vengo yo y te digo, bueno, el resumen te sirve para descartar información, pero viene otra persona y te dice el resumen sirve para memorizar. No, no está sujeto a opiniones. No cambia. No cambia. Es algo que está demostrado por la ciencia. El resumen sirve para descartar información. No vas a memorizar únicamente con resumir. ¿Por qué? Porque la técnica, por la estructura que tiene, no sirve para eso. Por eso están la pedagogía, la neurociencia, que estudian las técnicas de estudio. Y no hace falta que vos estudies eso, porque ya tenés tu carrera. Por eso hay profesionales que nos dedicamos al demo.
Imagínate si no, si cualquier problema médico se pudiera resolver en base a opiniones. Un montón de pacientes no podrían reincorporarse en la vida social, no se podrían curar. ¿Por qué? Porque no todo es susceptible a opiniones. Y en el caso de las técnicas de estudio, la utilidad no es susceptible a opiniones. Eso es muy importante que lo sepas, ni a tu carrera. No es que el esquema sirve para abogacía y para medicina sirven las fichas de estudio, nada que ver. O sea, eso es una venta de humo. Y lo digo con la conciencia tranquila y abiertamente y cuidando a quien está del otro lado, porque después vienen a mis asesorías uno a uno o a mis cursos preocupados porque alguien les dijo que les tenía que servir el esquema para su carrera y al final no. Y no, no era así. Y las técnicas que vos apliques dependen, primero, de cómo aprende el cerebro, segundo, de para qué sirve cada técnica y tercero, de la materia y de cómo te estén pidiendo que rindas esa materia, porque no es lo mismo rendir una múltiple opción que rendir un examen de desarrollo o un examen en el que te piden relacionar los diferentes conceptos entre sí, incluso las diferentes unidades, o que te piden un caso práctico, o que te piden resolver ejercicios. Entonces, ojo con la técnica mágica, con la técnica para derecho, con la técnica para medicina, con la técnica para cualquier carrera, no existe. Lo que existe es criterio para aplicar las diferentes técnicas, dependiendo para qué sirve cada una y dependiendo de la materia que vayas a rendir. Entonces, no alcanza solamente con entender lo que estudias ni solo con tomar apuntes. Hay que aplicar técnicas de estudio y tener un método de estudio. Esto que te enseñé en este mini curso es el primer paso, ¿sí? Es lo que necesitas como mínimo para arrancar a estudiar, porque si no entendés lo que estás estudiando, después no vas a poder resumir, porque caemos en errores como resumir todo o no resumir casi nada o resumir con mis palabras en vez de con los conceptos específicos. No me doy cuenta si tengo que esquematizar cómo esquematizar porque no sé qué es lo más importante. Entonces, primero hay que saber entender y qué es lo más importante para poder aplicar otras técnicas de estudio. Yo aclaro, porque me gusta ser clara en estos temas, para no venderte que esto que te estoy enseñando en esta clase es la solución definitiva para que apruebes tus materias. No es así. Yo lo que te estoy dando son herramientas para que entiendas y que apliques. Pero hace falta que aprendas a aplicar un método de estudio para cada materia y que también te organices. Entonces, llegando al final ya de este mini curso, ¿qué hacer si no entiendo una materia? Primero, leer, resaltar y pasar en limpio las ideas más importantes. Recordá que si te cuesta identificar las ideas más importantes, aplicar lo que te enseñé en las clases anteriores. Por ejemplo, leer 2 veces sacando información de un párrafo para identificar cuáles son las ideas que le dan sentido al texto. Aplicar la técnica del glosario y todo lo que te enseñé en las clases anteriores de este mini curso. Segundo, anotar al margen. La idea que engloba el párrafo la anotas al margen. Después, buscar los conceptos de los que no se conoce su significado, ya lo hicimos antes con el glosario. Ver videos explicativos. Los videos explicativos sirven no para que te pongas a contradecir la manera en que el profesor da clase, ni que opinemos si nos gusta más o menos, no. Los videos explicativos sirven para darte contexto. A veces nos faltan conocimientos previos, a veces nos falta entender al autor que estamos estudiando porque vivía en una época muy diferente a la nuestra, y para eso sirven los videos explicativos. Hace pregunta a los docentes, anímate a preguntar. Si no te animás en la clase levantando la mano y hablando, por correo. Por correo. Y por último, aplicar técnicas de estudio. Siempre, ¿sí? Si te gustaría aprender a aplicar técnicas de estudio y encontrar un método para estudiar cada una de tus materias, te enseño en mi curso de técnicas de estudio. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Espero realmente que empieces a entender mucho mejor lo que estudias. Espero también verte en alguno de mis cursos y te deseo muchísimos éxitos en tu estudio.